Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, bueno, hemos visto una serie de personas que se han abocado a las diferentes playas, a los diferentes destinos turísticos, centros culturales. El centro histórico estuvo bastante abarrotado en esta Semana Santa. Si bien es cierto, pues sabemos que en cada vacación pues hay muchas familias salvadoreñas que visitan los diferentes sectores, pero este año pues se ha multiplicado, ¿verdad?, esa cantidad de turistas o de personas que se han tenido en diferentes zonas. Y algo que normalmente pues sucede es que si tú tienes una mayor cantidad de personas que se abocan hacia diferentes sectores, significa que hay más carros circulando, ya sea, normalmente pues en vacaciones no es en el área metropolitana, sino que en destinos turísticos, pero el hecho que tengas más carros circulando hay un mayor riesgo a que se dé un accidente vial y en el peor de los casos pues personas fallecidas. Pero revisando las estadísticas, pues normalmente nuestro país tiene entre 50 a 60 accidentes por día en promedio. Y nosotros en estas vacaciones, entre cerca de 60 accidentes por día, eso es más o menos el promedio, diarios, ¿verdad? Y pues en estas vacaciones hemos tenido cerca de 35 accidentes diarios, ¿verdad? Es decir, hay una reducción casi que la mitad de los accidentes que normalmente se dan en días no vacacionales. Y ese pues es un dato importante, ¿verdad? Porque de alguna manera sí hay una menor concentración en el área metropolitana, pero sí hemos visto en las playas de la Libertad, por ejemplo, porque hemos tenido que incluso habilitar por momentos el carril reversible, es decir, los dos carriles hacia un solo sentido, en las mañanas hacia las playas de la Libertad y en la tarde pues salir por ciertas horas y por ciertos momentos, ¿verdad?, de regreso, por la alta afluencia de turistas en diferentes sectores. De igual manera en el centro turístico de Apulo, en el Cuco también tuvimos que hacer algunas acciones de agilización de tráfico vehicular, en el Kilo 5, etcétera. Es decir, al final pues sí hemos visto pues diferentes personas que han estado visitando nuestro país, pero gracias a Dios pues hemos tenido una Semana Santa bastante segura, y no solo en términos de seguridad contra la delincuencia, sino que también en términos de seguridad vial, porque incluso según los datos de personas fallecidas por accidente, pues tenemos un 45% menos de fallecidos por accidente, lo cual son cerca de 18 personas, y pues este día pues esperamos también pues tener una reducción para poder cerrar la Semana Santa ya con esto, ¿verdad? Porque hoy todavía pues vamos a tener controles vehiculares y también todavía hoy lo tenemos activo, digamos, todas las acciones que estamos Debo haciendo. entender que el gobierno entra a trabajar hasta mañana, ¿verdad? Entra hasta mañana una parte del personal, ¿verdad?, pero la mayoría seguimos activos, ¿verdad?, trabajando. Sí, algunos están activos todavía. Pero sí, digamos, formalmente entran el martes. El ¿verdad? tráfico está en este momento exquisito, no hay una mejor palabra, uno puede circular sin ningún problema en horas de la mañana. Sí, no tenemos parte de empleados públicos, ¿verdad?, que están llegando, colegios, ¿verdad? Y la realidad, pues si uno compara también el año pasado, o incluso en los primeros días, los primeros 20 días de enero de este año, pues el tráfico vehicular no era tan complicado como lo vimos días después. ¿Por qué? Porque no tanto por la parte del gobierno, porque si bien es cierto, pues una cantidad considerable de empleados públicos, pero en el caso de las escuelas privadas y los colegios, los colegios privados, ¿verdad?, y las escuelas públicas, pues es una gran cantidad de niños, y lo que sucede es que pueden ser las mismas personas que estén circulando, pero ahora realizás más de un viaje, ¿verdad? Y el hecho que las personas se muevan por más tiempo y en diferentes horas, ¿verdad?, y casi que la hora de ingreso es casi que la misma, ¿verdad?, y parecida a los horarios de trabajo. Entonces eso de alguna manera pues también complica entre las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana el tránsito vehicular de todas las familias que van a sus lugares de trabajo y que van hacia diferentes destinos por eso, ¿verdad? Pero bien, hoy tenemos una reducción fundamental, claro, ¿verdad? Vamos a trabajar mañana para ver la agilización de tráfico, porque sabemos que ya muchas personas van a regresar a su día normal de trabajo, y también los estudiantes que nuevamente pues vuelven a las universidades o a los colegios. Posteriormente va a estar con nosotros el
licenciado Juan Carlos Videgain. Hablaremos un poco de las emergencias atendidas, el número total de fallecidos que ha habido por distintas razones. Pero en cuanto a accidentes de tránsito, 18 me decía usted aproximadamente. Tenemos 18 menos. Han fallecido 18 menos. 18 menos. Han fallecido 22 personas por accidentes de tránsito en lo que va de esta vacación. Nosotros esperábamos que hemos tenido un día con 0 fallecidos. El día martes tuvimos 0 fallecidos por accidentes de tránsito y esperábamos que el día de ayer pues fuera igual, ¿verdad? Lamentablemente pues tuvimos 2 personas fallecidas, fueron personas que estaban en hospitales, ¿verdad? Fueron lesionados por algún accidente, uno fue el día de ayer y otro pues días anteriores, incluso de Semana Santa. Murieron mientras Y pues murieron en los hospitales, lamentablemente, ¿verdad? Pero bien, si nosotros vemos las estadísticas que tenemos, y tenemos una reducción fundamental, incluso más del promedio, porque en promedio anual tenemos cerca de una reducción de un 18% de fallecidos en todo el año, ¿verdad? Y solo este mes de abril, solo en estas vacaciones de Semana Santa, pues tenemos un 45% menos. Entonces eso significa de tránsito que tienen hasta el momento reportados, señor. El total de accidentes de tránsito solo en esta Semana Santa, pues son 396 accidentes de tránsito que hemos tenido. Si bien es cierto, pues es una cifra que se escucha bastante alta, pero sí es mucho menor, ¿verdad?, a la que podríamos tener en una semana normal fuera de vacaciones. Fuera de vacaciones, pues prácticamente tuviéramos casi que el doble, ¿verdad?, de accidentes. Ahora bien, a pesar que tengamos reducciones, pues no tenemos que doblar los brazos porque al final, es decir, 18 personas fallecidas, perdón, 22 personas fallecidas es un número siempre considerable, ¿verdad? Es decir, están falleciendo más personas por accidentes de tránsito que personas por homicidios, cuando antes era lo contrario, ¿verdad? Entonces es un hecho que hay que recalcar, que hay que seguir, a pesar que tenemos 45% menos, pero tenemos que seguir redoblando esfuerzos y haciendo diferentes acciones. Uno, para concientizar a la población, porque normalmente los accidentes no es que suceden de la nada, ¿verdad? Siempre hay un motivo que detona este accidente. Puede ser distracción del conductor, que al final es la primera causa de accidentes que tenemos, invasiones de carril, que normalmente se dan porque todos queremos llegar más rápido hacia nuestro lugar de destino, entonces muchos pues invaden carriles en la carretera. Conducir bajo los efectos del alcohol también es un hecho pues lamentable. Ahorita pues es la 7ª causa de accidentes viales en lo que va del año, y pues tenemos que seguir nosotros pues redoblando esfuerzos para poder sacar a esos conductores peligrosos. De hecho, solo en estas vacaciones sacamos a 59 conductores de circulación que pues estaban arriba de los 100 grados de alcohol en la sangre, según las pruebas antidoping que nosotros realizamos, y pues se tuvo que detener, ¿verdad? Normalmente pues esta detención son de 72 horas, ¿verdad? Y pues de acuerdo a la normativa de tránsito vigente, luego pues se les obligan a cursos de reeducación vial, entre otros, ¿verdad? Eso por un lado, pero también mencionar que hay personas que de alguna manera pues ingieren alcohol, pero no llegan a los 100 grados de alcohol en la sangre. Entonces si tienen abajo de los 100 grados, entre 50 y 100 grados, pues normalmente son multados, ¿verdad? Y tuvimos a más de 200 personas multadas en estas vacaciones de Semana Santa. Se incrementó el número de prácticamente casi que un 100% en el caso de las personas, en ese rango, ¿verdad? En ese rango de 50 a 100. Bueno, de alguna forma da conciencia también que la gente está tratando de obrar de acuerdo a las leyes, aunque no debería de ser ni un gramo de alcohol. Así es. Lo mejor es no conducir, ¿verdad? Si hemos ingerido alguna bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque de esa manera pues cuidamos nuestras vidas, la de nuestros amigos, la de nuestros acompañantes, seres queridos, o de las demás personas, porque normalmente pues un accidente también hay otras personas vinculadas. Entonces, pero pues, aunque no queríamos aplicar infracciones, porque el objetivo no es aplicar infracciones, sino que al final es cuidar de la vida de la población salvadoreña, pero en caso que se lleguen a cometer infracciones, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para que estos hechos pues no se vuelvan a repetir. Entonces, bueno, tuvimos más de 1000 controles vehiculares en carreteras. ¿1000? Más de 1000 controles vehiculares. Sácame una duda, ¿cuánto fue el personal? Le pregunto esto porque yo circulé ayer en horas del mediodía, aproximadamente a las 2 de la tarde, por las cercanías de El Sunsal, El Tunco y toda esta zona, South City. Había un dispositivo de tránsito increíble
nada de tráfico, por lo menos a esa hora, y me imagino que iba a ser más intenso en la medida que se acercaran las 4 o 5 de la tarde, que es la hora de retorno. Entre policía y gestores de tráfico fueron 3.000 los elementos que estuvieron desplegados. Unos están en las playas de la Libertad, en carretera al puerto, otros pues los teníamos en la carretera hacia Cajutla, el kilo 5, ¿verdad? Por momentos deteníamos el flujo vehicular que va hacia Cajutla para que saliera todo lo que viene el kilo 5 y de esa manera pues evitar accidentes viales y también pues garantizar un tránsito más ágil. De igual manera estuvimos también en el oriente del país, en la playa del Cuco y en otros sectores para poder garantizar también de igual manera un tránsito ágil, pero a la vez también seguro para toda la población. En infracciones de tránsito mencionarte que pues colocamos un 50% más de infracciones con respecto al año anterior, a la Semana Santa del año 2022, fueron 11.405 infracciones de tránsito. ¿La mayoría de ellas por? La mayoría de ellas, la mayoría de las infracciones que se colocaron fueron por los conductores que estaban de alguna manera sin los documentos reglamentarios o que le hacía falta algo, ¿verdad? Es decir, no tenían extintor o no tenían el cono de seguridad, entre otro tipo de cosas. Es decir, eran faltas más leves. Pero sí tuvimos algunas faltas graves, como por ejemplo personas que estaban entre los 50 y 100 grados de alcohol, que fueron un poco más de 200 conductores los que fueron multados por ese motivo. De igual manera tuvimos algunos en el caso de distracción del conductor, de acuerdo a lo que se determinaba en el parte policial, en el accidente de tránsito que se tenía, es decir, tuvimos más de 300 accidentes y al final siempre hubo responsabilidad y hubo personas multadas en ese accidente de tránsito, ¿verdad? Entonces, la mayoría pues fue por distracción al conductor. Quiero mencionarte algo y es que en nuestro país, de cada 10 personas que fallecen en un accidente de tránsito, 4 son peatones. Y de alguna manera con los controles vehiculares que nosotros realizamos en estas vacaciones de Semana Santa, pues de alguna manera garantizamos que entre vehículos pues, se redujera considerablemente la cantidad de fallecidos por accidentes, pero de alguna manera entre vehículos, pero tenemos zonas peatonales bastante desprotegidas porque no hay aceras, porque normalmente un peatón pues al cruzarse una calle, en un lado el semáforo está en rojo, pero en el otro está en verde, entonces al final siempre se atraviesan la calle prácticamente corriendo, ¿verdad? Y la mayoría de personas transitan en el transporte público. Si bien es cierto, nosotros vemos una gran cantidad de vehículos que están circulando, pero los vehículos tienen 1, 2, 4 personas que están transportando hacia un sector. Pero en el transporte público pues son 20, 30, 40 personas las que se están moviendo. Entonces, la mayoría de personas del transporte público para abordar una unidad, pues tiene que llegar hasta algún punto o abordar otra ruta, ¿verdad? Es decir, se baja, si alguien viene de Santa Ana, pues se baja en un lugar y luego tiene que abordar otra ruta para poderse movilizar. Entonces, eso de alguna manera pues expone al peatón y esa ha sido también algunas de las causas, por eso es que también una de las principales ha sido la distracción del conductor porque hemos tenido una cantidad considerable también de fallecidos que han sido peatones, ¿verdad? Entonces, sí cabe destacar esto, obviamente tenemos que seguir trabajando en este tema. Una de las cosas que va a aliviar y va a ayudar bastante van a ser los semáforos peatonales que vamos a colocar en toda la ciudad, no solo el área metropolitana, sino que San Miguel, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate y otros sectores, porque pues actualmente los peatones se cruzan la calle de una manera insegura, ¿verdad? Incluso nosotros hacíamos una prueba vehicular con el sistema de fotomultas que estamos instalando en la Alameda Manuel Enrique Araujo y la principal infracción que nosotros detectamos es la invasión de la senda peatonal. Entonces, claro, ¿verdad? En nuestro país pues no ha habido mucha cultura en este tema, igual no tenemos semáforos peatonales, muchas veces quizás no ven a ningún peatón que está cruzando en algunas zonas y eso pues hace que se realice eso. Claro, no es excusa, ¿verdad? No, y van a necesitar mucha educación y cultura también, porque, bueno, y además trabajo intenso de parte de ustedes porque hay que pintar ese cebreado en todo el territorio. Y adicional, si un vehículo va en este sentido, va a doblar a la derecha y los de la derecha, los peatones tienen el derecho, como se hace en cualquier parte del mundo, hay que esperar que ellos pasen para uno terminar de doblar, aunque tenga la luz en verde. Así es, así es y
Bueno, con los semáforos peatonales vamos a corregir bastante, este tema, ¿verdad? Vamos a poder mejorar el tema de circulación para los peatones y garantizar un tránsito ágil y seguro para ellos. Entonces, claro, ¿verdad? Hace falta mucho por hacer. Hemos visto en diferentes países, en México, en Estados Unidos. Es decir, no nos vayamos tan lejos, pues, ¿verdad? En México ya hay semáforos peatonales donde la gente pues hace cruces seguros y eso es lo que queremos trasladar acá en nuestro país. Ya hemos empezado con este proceso. En vacaciones aprovechamos a instalar semáforos en la Juan Pablo II y también en el Boulevard Los Héroes. Hemos estado trabajando en esos sectores. ¿Van a estar en prueba? No están activados todavía, pero sí ya fueron instalados. Vamos a ver un día de esta semana en horario nocturno y horas de la madrugada vamos a desactivar el semáforo existente en esos corredores y vamos a activar los semáforos inteligentes. Eso de alguna manera, digamos, no es que van a estar funcionando al 100% en el sentido de agilización de tráfico, porque tú tienes que tener todo un circuito de semáforos instalados para medir la afluencia vehicular y de acuerdo a eso priorizar, pero al menos en esos corredores pues sí se va a notar un cambio importante porque ya cualquier salvadoreño lo puede ver en horarios de la noche, pues no hay ningún carro circulando en ningún lado, pues el semáforo está en rojo. Está detenido. Y está detenido, ¿verdad? Y eso es porque los semáforos no responden a la cantidad de vehículos que están circulando en una intersección. Y eso va a cambiar con estos nuevos semáforos que se están instalando. Hay un sistema Bluetooth también que se está colocando en diferentes sectores. Y esto pues nos ayuda a tener información tipo Waze, por ejemplo, que pues también nos va a ayudar a tomar decisiones en las diferentes intersecciones, saber cuántos carros están circulando, qué rutas tomar. Van a haber pantallas también digitales en diferentes zonas, es decir, el proyecto no solo es semáforos, sino que vamos a poner pantallas digitales para que nos esté avisando también. Por ejemplo, hay un accidente más adelante. Entonces, que la población pues, pueda estar debidamente informada. Si bien es cierto, pues se puede hacer desde el celular, pero pues como se ha hecho en diferentes países del mundo, porque lo mejor es que no se use el celular, lo mejor es que a través de señalización vial se garantice pues que la circulación adecuada y rápida y que la población pueda estar debidamente informada. Por ejemplo, en un carril reversible, que te diga, si yo me voy por este carril, cuál es la velocidad promedio que tiene, y si me voy por pues cuál es la velocidad promedio que tiene. Es decir, saber tomar decisiones de acuerdo a eso, porque ¿qué pasa si habilitamos un carril reversible y de repente hubo un accidente en ese sector? Es decir, nadie puede, prácticamente se van a ir a quedar en el carril reversible, por más que se haya habilitado para agilizar el tráfico. Entonces, tomar decisiones de acuerdo a esto, ¿verdad? Y como tú mencionas, pues obviamente tenemos que trabajar en el tema de señalización vial, bastante fuerte. De hecho, tenemos ahorita un proceso de licitación que estamos a punto de adjudicar. Ya una parte la adjudicamos del proyecto. Vamos a invertir cerca de 5 millones en este momento en señalización vial en el área metropolitana de San Salvador, en Santa Ana y en San Miguel, ¿verdad? Esto para poder mejorar todas las intersecciones y garantizar que en todos estos lugares que vamos a estar instalando semáforos también pues tengamos una mejor señalización, porque si no alguien nos va a decir, bueno, pero me están poniendo una infracción de tránsito y al final pues aquí no decía que era un giro indebido, ¿verdad? O no estaba bien marcada la senda peatonal, entre otros. Entonces tenemos que tener bien señalizado todo para poder garantizar un tránsito pues ágil, seguro y que si se coloca una infracción pues sea de acuerdo a como corresponde. Ministro, hay muchas intersecciones, algunas muy difíciles en las que han sido colocados MUPIs, exactamente en la esquina en la que uno todavía tiene que adelantarse más, prácticamente sacar el motor para terminar de ver si vienen vehículos. Esto va a conllevar un trabajo conjunto con las alcaldías, porque ellos son los responsables de autorizar los permisos, ¿verdad? Sí, quiero mencionar algo con respecto al tema de los MUPIs, y es que estamos trabajando en una reforma de la ley de caminos. Esta ley pues ya viene desde hace bastantes años, hasta los años 90, pues y no han habido cambios, ¿verdad?, en ella. Lo que sucede es que hay varios vacíos de ley que se encuentran dentro de ella y pues hace que se dé un descontrol enorme en los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque por un lado pues la alcaldía da el permiso de explotación de publicidad para los MUPIs o para las vallas, pantallas digitales o lo que fuera. Pero por otro lado ese MUPI tiene que ser instalado en algún sector. Si es en un derecho de vía,
pues tienen que pedirle permiso al Ministerio de Obras Públicas para instalarlo en ese sector. El problema es que la ley te dice de que solo a través de un asocio público-privado tú puedes concesionar ese espacio. Y un asocio público-privado pues son cerca de 11 millones de dólares más o menos lo que se puede adjudicar. Es decir, hay un límite, un requisito mínimo para poder hacer un asocio público-privado y son 11 millones de dólares. Entonces eso vuelve aún más complejo que la parte de vallas y de publicidad pues se pueda concesionar. Entonces, nosotros lo que hacemos es que obviamente no se da permiso, ¿verdad? Nosotros antes dieron permisos que son ilegales, pero nosotros desde que partimos pues no hemos dado ningún permiso a ningún vallero. En caso que se llegue a colocar nuevos espacios publicitarios, pues lo que estamos haciendo pues es removiendo. Nos sucede bastante, yo creo que tú que transitas por ese sector, en carretera al Puerto de la Libertad, pues muchas veces ponen varias vallas y hemos tenido que llegarlas a quitar y después las vuelven a poner y las volvemos a quitar, etc. ¿Por qué? Porque es la de nunca terminar. Pero ¿por qué? Porque el marco legal únicamente nos permite poner una infracción. Exacto, y lo que podemos poner únicamente es una infracción de $25. Es decir, si un vallero, por ejemplo, probablemente pues cobre $5,000, $10,000 por esa valla, y nosotros le vamos a llegar a poner una multa de $25. Entonces al final es risible, ¿verdad? Claro, podemos quitarla, al final se daña o algo, ¿verdad? Pero después va a poner otra porque le sale más rentable estarla poniendo, aunque le dañemos la valla al final de cuentas o le coloquemos una infracción de $25, pero esta pues es risible, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en esa reforma para llevarla a la Asamblea Legislativa y pues poder hacer cambios y hacer un reordenamiento, porque no puede ser posible que en todos los sectores hayan vallas, hayan MUPIs en diferentes sectores. Como tú lo mencionas, hay aceras que prácticamente no se puede transitar porque ahí está el MUPI, ¿verdad? O la visibilidad de los conductores muchas veces se ve complicada principalmente en las intersecciones por las vallas o MUPIs que están colocados, ¿verdad? Vamos a empezar con este reordenamiento. Claro, esto requiere también una reforma. ¿Y la reforma de ley para disminuir ese monto necesario para tener un asocio público-privado? ¿Eso es lo que se va a buscar? Más allá de eso, poder reordenar, sí, al final reducir, ¿verdad? el monto y poder hacer este tipo de concesión, claro, a través de una licitación pública, que participen las empresas y poder otorgárselos al final, ¿verdad? De acuerdo pues a competencia. Además, mencionarte, por todas las vallas que están en los terrenos del ministerio, pues el ministerio no recibe ni un centavo. Es decir, los valleros prácticamente no pagan nada por poner sus vallas en ese sector. Claro, a la alcaldía sí le pagan por derecho de explotación, ¿verdad? De la publicidad. Entonces, muchos creen que porque tienen el permiso de la alcaldía, pues ya estuvo, ¿verdad? Pero también yo digo creen al final porque cuando lo ponen en propiedad privada, porque sí tú puedes ver en la Monseñor Romero, por ejemplo, hay diferentes sectores de Santa Tecla donde adentro de las casas pues han colocado estas vallas. Entonces, al privado sí le pagan, ¿verdad? Por colocarlo en su terreno. Pero cuando están en las aceras. Pero cuando están en las aceras o cuando están en otro lugar no les gusta pagar. Muy bien, ministro, casi tengo que hacer la primera pausa, pero un par de preguntas de los amigos televidentes. Teresa Chávez nos dice, buenos días Moisés y Romeo, dejarle nada más felicitación y darle las gracias por el plan desarrollado en vacaciones. Tuve un problema con mi carro y fue de mucha ayuda, las grúas que tenían disponibles para la población sin ningún costo. Gracias por esa ayuda. Y Liber Antonio Hernández nos dice, coméntele al ministro por qué no se retiran los sistemas de sonido estridente en el transporte público. Esto genera estrés. Sí, en el caso del transporte público, pues sabemos que necesita un reordenamiento bastante fuerte. Hemos tenido algunas reuniones antes de Semana Santa con los empresarios por varios temas, ¿verdad? Uno, porque cada mes pues, le estamos suspendiendo la compensación económica a cerca de 100 unidades, un poco más de 100 unidades de transporte público a nivel nacional debido a diferentes faltas. Pero pues sabemos que tenemos que ser un poco más fuerte y tener algunos controles. Hay algunas reformas en la Asamblea Legislativa pues, que se están trabajando para poder hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque primero, pues normalmente por este tipo de faltas se coloca una infracción de 5714.
al final pues es más lo que ellos están ganando, porque lo que sucede es que un empresario no tiene solo un bus, ¿verdad? Tiene, al menos la mayoría tiene más de una unidad de transporte público, es decir, son un poco más de 1000 empresarios de transporte público y tienen 11.000 unidades circulando. Entonces, si nosotros vemos, al final de cuentas, pues una infracción de tránsito, pues normalmente pues no es significativa para ellos. Y por eso es que se está trabajando en estas reformas para poder garantizar que, uno, pues las multas obviamente sean más fuertes en este caso, y dos, poder tener algunos controles adicionales, por ejemplo, el tema de la música, sonidos estridentes, luces que a veces pues obviamente no están autorizadas y se colocan en estos vehículos y ciegan en los demás conductores, ¿verdad? Entonces, ya en algunos casos pues hemos quitado estos dispositivos, pero vamos a seguir trabajando para poder garantizar que en la mayoría de las rutas pues no se esté realizando este tipo de cosas. ¿Y las atenciones de grúas tienen el número de cuántas fueron, señor? Porque hubo, y todavía me imagino va a haber hoy. Todavía vamos a tener, tenemos hoy el servicio habilitado, son 710 servicios de asistencia vial la que hemos dado en todo el territorio nacional. De estos pues hemos recorrido un poco más de 30.000 kilómetros de carretera para poder garantizar todo este servicio. Para darte un dato exacto, son 35.825 kilómetros de carretera que se han recorrido, si sumamos todos los servicios, los 710, para poder garantizar pues, que la población, que si se le pinchó una llanta, si tuvo un desperfecto mecánico o tuvo un accidente vial, pues pueda tener un auxilio en carretera. Este servicio pues, ha estado en todo el territorio nacional, se le ha dado a turistas también, no solo a salvadoreños, ¿verdad? No solo con nacionales, sino que también a turistas que han venido acá al territorio nacional, para que puedan tener unas vacaciones pues, más amenas. Y en el peor de los casos, pues tiene incluso alguna afectación en carretera, que sabemos que pues, tal vez no es culpa del conductor o no es culpa de alguien en específico, pues, pero que pueda tener una ayuda. Y eso es justamente pues, lo que hemos tratado de lograr a través de este servicio. Muy bien, vamos a Viaducto y ampliación, ¿verdad? Ampliación. Ambas cosas vamos a ampliar desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, donde termina el paso a desnivel que se ha construido, y además pues la construcción de un puente que va a evitar pasar por la zona de riesgo. En este momento ya adjudicamos la construcción de la obra. ¿Ah, sí? Sí, gracias a Dios, al final se ha adjudicado, ya se le notificó a la empresa antes de las vacaciones de Semana Santa. ¿Empresa salvadoreña o extranjera? Es una empresa extranjera. Lo que sucede es que el Banco de Corea, Korea Exim Bank, pues nos prestó 410 millones de dólares junto con el BESI. Ellos nos prestaron a una tasa del 0.15% de interés, 40 años plazo y 10 años de gracia. Esas son más o menos las condiciones del crédito que se tiene. De hecho, sería el crédito más favorable que ha tenido nuestro país en la historia. Entonces eso de alguna manera pues puso algunas condicionantes, como por ejemplo que fueran empresas internacionales y en especial de Corea, para la participación de este proyecto. Entonces ha sido una empresa coreana la que ha ganado el proyecto de construcción, se llama Dongbu, con una inversión de cerca de 372 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto, que se va a considerar pues la obra de infraestructura más grande que se ha desarrollado en la historia de El Salvador. Entonces de hecho esta semana vamos a tener reuniones para poder coordinar con la empresa para poder coordinar el inicio de los trabajos de la obra. Van a empezar a trasladar maquinaria, instalar su plantel, entre otros, para poder desarrollar esta gran obra de infraestructura que sin duda pues va a significar un gran cambio. Algunos pues decían que era un render, que no se iba a hacer, etcétera, etcétera. Pero ahí van a ver que es verdad, ¿verdad? Es decir, una empresa coreana. ¿Nombre? Dongbu. Dongbu, ok. Ella va a ser la encargada de la construcción. Del puente, del viaducto o de todo. De toda la obra. De Las Delicias hasta Opico, hasta el Redondel de Opico. Así es, de toda la obra. ¿Tiempo de construcción? Más o menos anda por 3 años el proceso de construcción. Esperamos agilizarlo, ¿verdad? La empresa también nos va a plantear un mejoramiento de los tiempos de construcción para poder desarrollar esta obra.
pero lo importante es que ya estamos poniéndonos de acuerdo prácticamente para poder ya dar inicio. Es una obra gigantesca. Hay muchas empresas salvadoreñas pues van a estar en esta obra, ¿verdad? Claramente, porque eso es prácticamente el requisito. Casi que el 100% de la mano de obra va a ser salvadoreña para el proyecto, y pues sin duda va a significar un cambio importante para nuestro país, ¿verdad? Nunca se había desarrollado una obra de infraestructura vial con una inversión tan grande, ¿verdad? Son 372 millones de dólares, y pues que esperamos pronto pues poderlo iniciar. Muy bien. Se ha habilitado el tránsito en el redondel de Opico, Quesaltepeque y todo en este punto de encuentro de las principales calles, incluso la que va para el occidente del país, Santa Ana. Está habilitado. ¿La obra total cuándo estaría terminada, ministro? Nosotros esperamos terminar ya el proyecto de San Juan Opico este mismo mes, este mes concluido. Claro, hay algunas obras adicionales que nosotros estamos desarrollando, como la construcción de un parque público, pero eso ya no tiene nada que ver con el paso a desnivel, ¿verdad? Y con el tránsito. Y pues una calle de acceso del sector de Opico hacia la carretera Panamericana. Eso más o menos pues va a terminar a mediados de este año, en el mes de junio, esperamos que esté terminado, pero pues ya el paso a desnivel prácticamente este mes. De hecho ya habilitamos los 4 carriles de la carretera para garantizar el tránsito vehicular de todas las familias salvadoreñas, y que sabemos que es un lugar bastante complicado, ¿verdad? Donde pues todos los que vienen de Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, Quesaltepeque, diferentes sectores de San Salvador, de alguna manera se atraviesan esta carretera pues, y se vuelve bastante complejo. Entonces, de hecho nosotros cuando habilitamos un carril por lado del paso a desnivel, pues en cuestión de 10 minutos vimos un cambio significativo. Prácticamente había una velocidad de circulación de cerca de 8 kilómetros por hora más o menos, y prácticamente llegó a ser en cuestión de 10 minutos a 40 kilómetros por hora, y después pues incluso fue mayor la velocidad promedio que se podía tener en ese sector. Entonces, y eso habilitando un carril por lado del paso a desnivel. Ahora que están los 4 carriles habilitados, pues es más fluido. Esto conectamos Claudia Lars y llegamos al otro paso a nivel, ¿verdad? El que se está haciendo carretera. En Zacacoyo. Zacacoyo ahorita, ¿en qué estamos trabajando? Pues uno, en el redondel, pues ya hicimos un relleno masivo, que es parte pues de donde van a pasar los diferentes vehículos. Ya están construidos los puentes, 2 puentes grandes en ese sector. Y pues estamos trabajando ya en la pavimentación de los carriles auxiliares. Estos carriles auxiliares pues van a garantizar el ingreso hacia el sector del Claudia Lars, o el retorno a través del redondel que va a estar en ese sector. Y pues para mientras vamos a pasar el tránsito vehicular este mismo mes a estos carriles auxiliares. ¿Para qué? Para que sigamos en la conformación de las rampas del paso a desnivel, el cual pues esperaríamos terminarlo en cerca de 3 meses aproximadamente, el paso a desnivel en Zacacoyo. En 3 meses debería estar ya conformadas las rampas de acceso del puente, y luego pues habilitar el paso a desnivel para todas las familias que vienen desde Sonsonate o van hacia Sonsonate de diferentes partes de nuestro país. Carlos Campos nos dice los trabajos en el paso de nivel, en el redondel de integración. ¿Qué avances se tienen, ministro? Sí, en el caso del redondel de integración, pues ya llevamos un 45% de avance del proyecto. Nosotros esperaríamos que esta semana comencemos a colocar ya las vigas de los 3 puentes que contempla esta obra de infraestructura. Más o menos en el mes de octubre, entre octubre y noviembre, debería estar terminado ya este proyecto, que sin duda pues va a beneficiar a las familias de Apopan, Nejapa, Aguilares y otros sectores aledaños que de alguna manera pues transitan por ese sector, y normalmente el flujo vehicular se ve bastante complicado. Claro, previamente pues vamos a hacer otro tipo de acciones, como vamos a instalar semáforos en diferentes sectores. Ya pusimos los postes, ya estamos trabajando para colocar los lentes de los semáforos en todo el Boulevard Constitución, para poder agilizar un poco
el tráfico vehicular mientras se sigue construyendo este paso a desnivel. Una pregunta recurrente todas las veces que usted nos visita es, ¿qué se puede hacer para iluminar la Monseñor y parte, bueno, me imagino que la carretera de Los Chorros va a tener alguna iluminación cuando se termine todo el proyecto, pero la Monseñor Romero, ¿hay posibilidades hoy de que se logre iluminación completa para la misma? Sí, de hecho estamos trabajando para poder iluminar la Monseñor Romero, y no solo la Monseñor Romero, sino que mantener bien iluminada la autopista Comalapa. ¿Verdad? El tema de la iluminación no solo es colocar las luminarias, ¿verdad? Sino que garantizar un correcto mantenimiento de esta iluminación en estas carreteras. Y es por eso pues, que se han considerado también a través de tecnología solar, así como se hizo en el bypass Camino a Sur City, pues podamos tener iluminadas estas vías y de esta manera generar dos cosas. Uno, pues ahorro del pago de energía eléctrica para todas estas energías, además de la parte medioambiental que tiene un cuidado importante, el ahorro energético, y pues por otro lado también evitar pues que el vandalismo, ¿verdad? Principalmente sí, en este tipo de cosas, ¿verdad? Porque lo que ha sucedido en la Monseñor Romero es que el cable normalmente pues se lo roban y de alguna manera eso hace que se desconecten las diferentes luminarias que están en ese sector, porque hay cableado subterráneo. Entonces, pero vamos a trabajar en eso, ya tenemos un proyecto para poder garantizar que este sector pues esté iluminado y no solo por unos días, sino que permanente. Víctor Maravilla nos dice, ¿cuándo termina en el periférico Gerardo Barrios en San Miguel o cuál es su avance en este momento? Sí, bueno, el periférico Gerardo Barrios tiene 4 fases, ¿verdad? La primera fase ya está concluida y pues la siguiente fase, que es la apertura de 8 kilómetros de carretera, nosotros esperemos tenerlas terminadas a más tardar a mediados de este año. Es decir, a mediados de este año vamos a habilitar el flujo vehicular desde la carretera panamericana hasta la ruta militar, que es una carretera de cuatro carriles, incluye ciclovía, sus aceras, entre otras obras de paso, incluso incluye un paso a desnivel, que es el que le da ingreso a este bypass, y con esto pues se va a aliviar en buena parte pues el tráfico vehicular, porque los que vienen de Morazán, que vienen de la Unión, ya no van a ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que lo van a hacer a través de este bypass. Y esperamos que a más tardar pues a finales de año ya esté terminado también el último tramo, que son cerca de 9 kilómetros adicionales, para poder concluir ya con este proyecto. Y este último tramo de carretera pues llega a la autopista El Papalón. Entonces estamos avanzando, la construcción pues ya lleva un 65% de avance del periférico Gerardo Barrios, de las últimas fases, y pues ya los puentes, de hecho los puentes llevan un avance mayor, cerca de un 80% llevan los puentes que se están construyendo, y esperamos ya muy pronto pues poder concluirlos y entregárselos a todos los migueleños. Mire, no le he preguntado de aquí de San Salvador, Alameda Roosevelt y la 49, hay trabajos que se están haciendo en la famosa esquina de inundación, donde siempre hay problemas cuando llueve. Sí, este mes vamos a terminar los trabajos en la 49 y la Alameda Roosevelt. Ya de hecho en vacaciones ahí por la primera calle Poniente ya estábamos colocando pavimento, ya estábamos cerrando donde hemos colocado tuberías, y esperamos que este mes pues ya podamos concluir y habilitar pues esos carriles auxiliares que de alguna manera pues descongestionan parte de este sector de la 49. Lo importante es que este mes ya vamos a tener concluido ese proyecto, y mencionar también hay otra obra que vamos a iniciar este mismo mes también, y es la ampliación de la calle desde la Playa El Obispo hasta el Redondel Conchalí. Esta obra pues no la iniciamos antes de Semana Santa, porque sabíamos que podíamos generar un poco de congestión vehicular en la calle. Y en vacaciones. ¿Verdad? Y en vacaciones, ¿verdad? Principalmente. Entonces, el proyecto consiste en ampliar desde el ingreso del bypass Camino a Sur City hasta llegar hasta el sector de la Playa del Obispo. Ahí ha quedado una calle, el ingreso a Ciudad Puerto. Tenemos una calle de 2 carriles, esa la vamos a hacer a 4 carriles. Y adicional, pues en Ciudad Puerto, para llegar hasta el Redondel Conchalío, vamos a construir vamos a hacer un par vial. De hecho, ya hay una calle existente, ¿verdad?, que se utiliza. Vamos a tener 2 carriles hacia un sentido y otros 2 carriles hacia otro sentido, porque ahí tenemos diferentes espacios comerciales, viviendas, entre otros, que no queremos afectar, ¿verdad? Entonces, de hecho, la idea del proyecto es beneficiar a todos estos sectores e incentivar el comercio y el turismo. Una de las calles en un sentido, la otra en otro sentido. Así para es, hacer el par vial. para hacer el par vial. Van a ser de concreto hidráulico todo este sector, incluye drenajes porque
en la parte de Ciudad Puerto por el malecón, pues hay algunos sectores que se inundan, son susceptibles a inundaciones. Sí. Debido a la pendiente que se tiene en ese sector, se acumula una buena parte del agua lluvia. Entonces vamos a hacer algunas obras importantes, además de la construcción de algunos puentes. Son 2 puentes que lleva esta primera inversión que estamos realizando, además del cableado subterráneo, de la parte eléctrica, telefonía, bueno. Para que Ciudad Puerto pues, tenga un mejor atractivo. Muy bien, casi tenemos que ir terminando, ministro. Chamons nos dice, pregúntele al ministro, ¿hay algún plan para el Boulevard del Ejército, Juan Pablo II, Venezuela? ¿Van a quitar el carril del Citrans o hay alguna determinación con el Citrans? ¿Qué se va a hacer, señor? Bueno, sí. Con la carretera, con la calle, más bien dicho. Sí, yo creo algo, ¿verdad? Es decir, nosotros, si bien es cierto, hay proyectos que hay que desarrollarlos, como se han hecho en diferentes países del mundo. Entradas y salidas de la ciudad, pues hay obras importantes de infraestructura vial. Y sucede en los diferentes países, pasos a desnivel, lo estamos haciendo en el Utila, en la integración, en otros sectores, en los ingresos y salidas de la ciudad, la carretera de los Chorros, etcétera. Pero también hay otros proyectos como mejoramiento de transporte o transportes masivos, ¿verdad? Nosotros estamos terminando unos estudios, estamos en una parte de diseño básico de estos estudios, y ya con eso pues vamos a dar más información a todos los salvadoreños del tipo de proyecto que vamos a desarrollar en este sector. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucede es que podemos ampliar el Boulevard del Ejército, podemos quitar los separadores, podemos hacer una serie de cosas, que de hecho para quitar los separadores hay que nivelar la calle, porque la calle tiene un desnivel. Por eso es que no solo se quitan los separadores, ¿verdad? Sino lo que generaríamos fueran accidentes viales en ese sector. Pero, es decir, lo vamos a ampliar a 8 carriles, después a 10, después a 12, es decir, es la de nunca acabar. Entonces, por eso es importante apostarle al transporte, porque de esa manera pues vamos a generar una reducción de vehículos y principalmente poder competir contra el vehículo privado. Y eso es justamente lo que se quiere lograr. Claro, es un proyecto más a mediano, largo plazo, pero lo importante es que estamos avanzando en lo necesario para poder desarrollarlo. Sí, que se tenga la opción de transporte público en vez del transporte privado en ese tránsito. Ministro, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, se le agradece su tiempo. No, gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los salvadoreños que nos escucharon en esta entrevista. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.